Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estamos todos? ¿Todos bien? Me alegro. Un domingo más aquí en Oasis de Escritores. Esta gran familia que no para de crecer. Casualmente creo que hoy o ayer entró un nuevo integrante. No me acuerdo ahora cómo era el nombre. Un nuevo Albert, integrante. Albert, Albert, Albert. ¿no? Albert, Albert. Pues nada, pues si estás por aquí, Albert, bienvenido. Y si No, no, no he bueno, ingresado. la grabación. Bueno, pues hoy tenemos una invitada, como todos los invitados, especiales, ¿no? Pero esta invitada, me gusta mucho el tema del que trata su libro, porque yo soy un apasionado de ese tema y me encanta. Ella es María Jolovati Kopach. Ella nació en el año 1957 en Carmen del Paraná, Carmen del Paraná, ¿sí? Itapuá, Paraguay. Es empresaria y profesional en psicología, con énfasis en clínica, formada en terapia cognitiva conductural, programación neurolingüística, terapias complementarias, constelaciones familiares, barras de Access Consciousness, instructora autorizada de Heal Your Life, basada en la filosofía de Louis L. Hay, certificada como asistente presencial en la actividad Seducción del Espíritu en el año 2015 y Caminos de Sanación en el año 2016, realizadas en el Chopra Center de San Diego, California, diplomada como speaker conferencista internacional en el 2021. Pues María, con toda esta larga trayectoria y su gran carrera que tiene, su libro, elegí vivir sin dolor, minorando emociones tóxicas, cambió mi vida. Pues es un tema apasionante que a mí me encanta, que creo que nos hablará de que la mente puede curar el cuerpo o algo así, me imagino, ella ya nos lo dirá. En la reseña dice de un proceso de cambio y crecimiento personal. En pocas páginas plasmó su experiencia con el dolor, y cómo lo fue superando hasta lograr una vida plena y feliz. En él describe cómo un diagnóstico o un pronóstico médico pueden influir en las creencias de una persona y cómo estas creencias tienen el poder de mantener a la persona en la enfermedad o en la salud. Vivir sin dolor es una decisión válida para cualquier persona. Nunca sale el sol antes del amanecer. Es una frase profunda y muy lógica. Quiere decir que para iluminarnos debemos pasar por el desierto hasta darnos cuenta de que existen otras opciones y muchas posibilidades que pueden ayudarnos a vivir sin dolor. Si tomamos decisiones inteligentes, como investigar, observar y dejarnos guiar por nuestra propia sabiduría interna, el sol asomará a nuestras vidas para iluminarnos. Esta magnífica frase, cuando el cuerpo grita lo que la boca calla, nos lleva a imaginar el daño que nos hacemos al no expresar sanamente las emociones. Al comprender la relación tan intrínseca de mente-cuerpo, cómo se afecta el uno al otro, hasta llegar a la conclusión de que no enferma el cuerpo, enferma la persona. También cómo salir del estado actual para lograr el estado deseado a través de los numerosos recursos internos que todos poseemos. Cuando descubrimos el potencial que tenemos para superar las dificultades con solo mirar desde otro punto de vista, desde otro ángulo, la perspectiva cambia por completo. Y como también podemos reencuadrar las situaciones negativas y de ellas sacar aquello que nos sea útil y nos proporcione un aprendizaje significativo. Maravilloso prólogo, me encanta, María. Así que te voy a dar paso para que te presentes. Encantado de tenerte en Oasis de Escritores, estás guapísima, me encanta ese fondo que tienes ahí, se ve que hay un día estupendo, por ahí se ven Sí, algunas palmeras, así que brillas con el paisaje. Bienvenida, gracias. María, adelante. Gracias Fabián, gracias María Dere, gracias Isaura, gracias señora Dora, gracias Mayra, gracias Merché y no sé quién más. Muchas gracias, me siento feliz, me siento en casa y eso que hace poco o no tanto que nos conocemos. Sí, este es mi patio.
este es mi patio, amo mi patio, es donde paso la gran parte del día, además de ir a la oficina en el centro. Aquí medito, aquí puedo escuchar a los pajaritos, aquí tomo sol a la mañana, aquí camino descalza por el pasto y también tengo una pileta, una alberca en donde disfrutar del agua. Realmente me siento muy bien aquí. Estoy rodeada de mis hijos, dos que viven acá en Encarnación, una que vive en Argentina, que viene muy a menudo. Y bueno, hoy, como ya estaba diciendo en una parte, hoy me siento feliz. Hoy yo soy una persona plena. Y si alguien me pregunta si yo volvería a vivir todo lo que viví, todas las experiencias que pasé, yo digo que sí. Sí, porque sí, gracias a esas experiencias hoy estoy como estoy. A pesar de que estoy con una férula, porque de tan guapa que soy y apurada, parece que la cabeza me lleva, pero el cuerpo no me responde. En estos días estaba lloviendo mucho y entró agua debajo de la puerta sin que yo me percate de eso. Me resbalé, me caí y bueno, tengo una pequeña, o sea, es pequeño, no es nada de que en pocos días no vaya a pasar. Entonces acá también yo estoy utilizando tanto que aprendí y que ya utilicé como para no sentir dolor. Uso lo menos posible algunos antiinflamatorios, pero más, como le dije, el sol, el agua fresca, sol, para ir desinflamando este golpecito que tengo aquí. Y como los médicos me dicen, bueno, seguramente unos 40 días, tenés que cuidarte mucho, yo estoy segura que yo en una semana más ya voy a estar mucho mejor. Y lo tengo comprobado con un montón de veces que me he caído y que me he lastimado. Y por ejemplo, con una gripe, usando estas técnicas de medicina natural y de darle permiso a mi cuerpo a que se vaya auto regenerando a sí mismo. Ya sea con respiración, con algún té, con algunos ejercicios energéticos. Y esto es lo que me dejó, o a esto es lo que me llevó toda esta experiencia con la artrosis, que por 10 años me pasé medicada y más de la mitad de esos 10 años en cama. Entonces, esto que hoy les voy a compartir un poco, y cuando lean el libro o los que ya lo leyeron, el libro tiene apenas 60 páginas, es pequeño como muchos de nuestros libros, pero tiene un contenido extraordinario. Sí, seguro que sí, estoy seguro que sí. Bueno, no sé cuál es la otra pregunta. Hablando de libros, Sí. ¿de dónde nació tu pasión por escribir, por la escritura y por la lectura? Bueno, esa es mi pregunta, mi primera pregunta. Sí. Mi pasión nació desde muy jovencita, gracias a mi abuelo materno. Mis abuelos vinieron de Ucrania con mis papás pequeños. Mi mamá tenía 1 año, mi papá tenía 7 años cuando vinieron a Paraguay. Se convirtieron aquí en agricultores. Bueno, mi abuelo fue una persona muy culta, leía muchísimo, leía como 4 idiomas, como el alemán, por supuesto el ucraniano, leía el polaco y leía el ruso también. Cuando llegó a Paraguay aprendió el español y hablaba mejor el guaraní, nuestro segundo idioma, que el español. Bueno, mi abuelo tenía un negocio, ramos generales, y todas las veces que yo podía, de vacaciones venía con mi abuelo y mi abuela, ¿verdad? Y me encantaba porque abuelo me leía los libros. Eso fue algo maravilloso. Me leía y me contaba las historias. Y ahí es donde empieza mi pasión por la lectura. Así que yo desde muy chiquita apenas aprendí a leer, y les cuento algo, que yo hasta los 6 años solo hablé en ucraniano.
cuando empecé a entrar a la escuela, ahí recién aprendí el castellano, el español. No aprendí bien el guaraní, porque cuando eso estaba prohibido en Paraguay hablar en guaraní. Ahora ya es nuestro segundo idioma. Bueno, entonces el guaraní les debo un poco, pero sí lo entiendo y lo amo. ¿Cómo era mi vida de niña? De niña yo me escondía para leer. Todas las historietas, cualquier pedazo de diario, yo lo leía. Lo que caía en mis manos, yo lo leía. A veces tenía que ayudar a mamá y desaparecía. Me iba al sanitario o me iba a la herrería de papá en alguna esquina y leía. Entonces mamá decía, deja un ratito de leer y vení por favor a arreglar tu cama. Cosas así, ¿verdad? Entonces ahí empieza mi pasión por la lectura. Después ya cuando fui creciendo empecé a leer a autores, a los grandes autores como Shakespeare, como Emilio Solá, como Cervantes, como Dostoyevsky, como Lope de Vega. Y bueno, después pasé a leer a Pablo Coelho, a los escritores que estaban de moda cuando eso. Bueno, acuérdense que tengo 65 años, tuve muchos años ya. Luego cuando empecé a tener los problemas de salud, empecé a leer los libros de autoayuda. Mi primer libro fue el de Luis Hay, que seguramente muchos lo conocen, ¿verdad? ¿Quién no habrá leído a Luis Hay? También a Lauro Trevisan, El poder de la mente. Ahí fui incursionando en esa lectura. También a John Wayne, El poder de la intención, la intuición. Y así fue avanzando. Hasta que lo último que leí ahora en mis vacaciones es Este dolor no es mío. Me encantó porque también soy consteladora, entonces ese libro también me enseñó mucho y es como que seguir aprendiendo. Leo también a Gray Braden, a Joe Dispenza hace años que lo leo, a Eckhart Tolle también, a Bruce Lipton, más o menos hice una pequeña lista. Y bueno, y todos los libros de autoayuda que pongo. Cuando yo empecé a leer los libros de autoayuda, casi dejé de leer otras cosas. Le empecé a leer psicología porque ahí fue cuando yo en el 93, no, en el 93 entro a estudiar psicología y entonces por supuesto leo los libros de psicología sin dejar de leer los otros libros. Bueno, eso es lo que leer me ayudó a salir de donde yo estaba. Soy bastante autodidacta. Cuando yo estaba enferma, entre comillas, no teníamos celular todavía, la información no era tan fácil, no teníamos tanta información como la que tenemos ahora. Ahora, la escritura sí, escribí un poco poemas cuando era adolescente. ¿Quién no escribió poemas cuando era adolescente? Bueno, yo escribí poemas cuando era adolescente. Tenía un grueso cuaderno de 50 hojas lleno de poemas que no sé qué pasó con él. Tal vez entre las mudanzas, bueno, me casé y ahí ya empezaron los hijos y que me dio el romanticismo, se me fue. Entonces perdí mi cuaderno de poemas, si no hoy sería tal vez un libro. Escribo también sobre herramientas psicológicas. O sea, hago recopilaciones y en varias de las universidades acá en el país y muchos de los profesores utilizan esas herramientas. Y me da mucho gusto porque desde hace, no sé, como 10 años que escribí algunas y se siguen usando hasta ahora, entonces eso me da gusto. Tengo mucho material para convertir en libros, porque cuando voy a un curso, a un taller, a un retiro,
yo tengo esa capacidad de escuchar y de escribir a la vez. Y hasta yo me sorprendo lo bien que me sale. Y nunca me di cuenta que era realmente una capacidad, digamos, extraordinaria. Pero puedo escribir y leer, y luego leo lo que escribí y digo, wow, qué maravilla. Entonces, en esos retiros de Chopra, por ejemplo, que a Chopra no lo entiendo porque no hablo inglés, pero no sé cómo me entiendo con él. Hice muchos retiros con Ismael Cala también, que es mi amigo personal, y bueno, cursos y charlas de Gartol en Buenos Aires, y así, estas personas a las que les sigo siempre, y tengo muchos apuntes. Ojalá los pueda convertir todos en material de lectura pronto. Claro que sí, claro que sí. Pues, ¿y qué te llevó a escribir este libro? ¿Cómo fue tu, digamos, tu despertar de decir, voy a escribir un libro sobre esto? ¿Cuál fue el momento de inflexión ese en que decidiste ponerte a escribir? Bueno, voy a hacer un poquitito una breve historia. Hace 5 años yo también me había caído y me fracturé este brazo. Era un poco más grave que lo que me pasó ahora y tuve que hacer reposo por 3 meses. Vine acá a esta casa, yo no vivía acá, vivía en el centro. Y realmente esos 3 meses de reposo hicieron que yo vaya cambiando ya. Ya cumplí 60 años. Y me daba cuenta que ya no podía trabajar como trabajaba, ni andar como andaba, porque me estaba cayendo mucho. Y entonces decidí dejar de trabajar en el negocio. Yo tengo una empresa de comidas rápidas que ya está cumpliendo más de 33 años, de dejar ese negocio en manos de alguien otro y de empezar a disfrutar de esto, de escribir, de hacer talleres, charlas, dar conferencias. Por eso hago un speaker en el 2021. Bueno, después llega la pandemia y entonces digo, bueno, yo ya quiero hacer otra cosa. Y fue así como encontré la invitación de Navarro Lara y dije, esto es mío. Muchas invitaciones teníamos, pero él me inspiró confianza y dije, bueno, este es mi momento. Cuando preguntaba sobre qué tema vamos a escribir, qué es lo que iba a escribir, y Navarro Lara dijo, algo trascendente, algo que le haya pasado, que haya sido trascendente para algo muy importante. Y dijo, a mí me pasaron tantas cosas trascendentes. Y después le dije, bueno, ¿sabes? He superado la artrosis. Bueno, muy buen tema. Y así fue como decidí escribir sobre esta experiencia de haber superado el dolor. Así fue. Muy bien. Pues eso nos ha pasado a muchos, ¿eh? A mí me ha pasado también lo mismo, sí. En ese sentido. Francisco fue nuestro mentor y creo que sigue siendo nuestro mentor. Porque nos ha hecho ver lo que por ahí a veces no veíamos, cosas nuestras, que nosotros teníamos, talentos que teníamos y que no sabíamos que éramos capaces, ¿no? Pues, bueno, yo tengo varias preguntas para hacerte, pero como las chicas están levantando la mano, voy a ir dándole paso, voy a hacerte una más y luego ya te irán preguntando, si te parece, nuestros compañeros. Me parece. Porque veo que están muy curiosos y quieren saber, ¿eh? Así que yo ahora te quería preguntar, ¿cómo fue tu proceso para superar el dolor? Fue largo. Fue largo. Yo me caso a los 18 años, tengo 3 maravillosos hijos. Y ahí donde nací, en Carmen del Paraná, vuelvo de Encarnación a Carmen del Paraná, compramos la casa acá en Encarnación, una hermosa casa, nueva, a estrenar, y parecía todo perfecto, buenos colegios para mi hijo, mis hijos, la posibilidad de seguir yo estudiando.
porque yo terminé la secundaria a los 27 años, ya casada y con hijos. Entonces tenía muchas ganas de seguir estudiando. Pero ¿qué pasó? Apenas nos mudamos, mi mamá nos cuenta que está enferma, que tiene que hacerse una cirugía. Y resulta que mi mamá estaba enferma de cáncer. Entonces mi vida dio un vuelco. Todos los planes que tenía cambiaron. Esos 5 años de tratamientos, de ir y venir, de estar bien, de mejorar, de mejorar, hasta que ella fallece, fueron años muy difíciles para mí. Yo soy hermana mayor, así que mis hermanos estaban en otros países estudiando, los menores. Y bueno, tocó ocuparme no solo de mamá y de papá, que papá también estaba enfermo, sino que ocuparme también de mis hermanos. Y cuando eso ya había abierto este negocio que le digo de comida, porque necesitaba más ingreso para mantener la familia. Y de a poco empecé a decaer, empecé a entrar en una depresión después de la muerte de mamá. Estuve 2 años en duelo patológico. Mis compañeras psicólogas saben de qué se trata cuando es un duelo patológico. Y empecé con dolor de espalda. Bueno, lo aludía al cansancio, a esa depresión. Y me diagnostican, voy al médico, me diagnostican artrosis. Tenía apenas 35 años con un diagnóstico de artrosis. Y me dicen los médicos y los especialistas, la artrosis no se cura, tendrás que aprender a convivir con ella y medicarte por el resto de tu vida. Y yo casi me lo creí. Así que a medicarme para poder seguir trabajando, a trabajar para poder comprar medicaciones, con sus efectos colaterales en el tiempo. Y eso duró como 10 años más o menos. Había días o hasta semanas enteras y yo quedaba en la cama, acostada, porque no podía levantarme, porque no podía peinarme, porque no podía cebarme un mate. En fin. Y no entendía por qué y qué me pasaba. Es cierto, trabajaba mucho. Llegué a trabajar por mucho tiempo, 18 horas por día. Claro, no hay cuerpo que aguante. Bueno, pasaron los años y me tocó ir con mi hija, la menor, a Asunción por unos meses para ayudarla, para acompañarla, para que logre ingresar en la Facultad de Medicina. Ahí es cuando leo el libro de Luis Hay. Usted puede sanar su vida. Ese libro me abrió la mente. Ahí empecé a comprender que muchas de las cosas que estaba padeciendo eran, ella no llamaba psicosomáticos, pero eran como dolores del alma, que eran esas cosas emocionales, esos traumas, ese enojo que sentí por tantos años, esa culpa que sentí por tantos años. ¿Por qué murió mamá? ¿Por qué no pude hacer esto? ¿Por qué no pude hacer aquello? Y entonces me convertí en esos años en una persona muy estricta conmigo misma, muy estricta con los otros, muy demandante, todo tenía que estar bien, todo, y tomaba mucho más trabajo de lo que podía hacer. Y todo eso lo fui comprendiendo por qué lo hacía y qué podía hacer. Con este libro usted puede sanar su vida. Bueno, con ese libro empecé. Cuando vuelvo de Asunción, me inscribo en la Facultad de Psicología como para empezar a tener más información, algo científico, que yo pueda entender mis emociones y cómo canalizarlas y qué hacer con eso. Tenía mi carpeta guardada, una carpeta verde, 17 años. Desde que salí de la secundaria con mis hijos
esperando el momento justo para entrar otra vez a la universidad. Y decía, bueno, cuando mis hijas vayan a la universidad, yo también iré. Bueno, pasaron 17 años, apoyada por mis hijos, inclusive mi personal, las personas que trabajaban conmigo en el negocio, me dieron todo su apoyo para que yo vaya a estudiar. Bueno, fueron 5 años maravillosos. Psicología me ayudó, estudiar psicología me abrió el mundo, pero no encontré en ese momento la respuesta a mi pregunta. En psicopatología, me acuerdo, dimos somatización. ¿Qué es somatización? Y era una clase así de 2 meses, con muy poca información. Y entonces los dolores somáticos eran para la psicología, para los médicos, eran algo mental, algo psicológico. ¿Sí? Y yo estaba con la espalda inflamada, ¿sí? Con ampollas a veces en la espalda, sin poder peinar. No era psicológico nomás para mí eso, ¿no? Para mí era real. Entonces, ahí fue que yo empecé a buscar libros, qué es la somatización realmente, y más libros de Luis que me ayudaron a comprender qué es lo que era la somatización. Entonces, por eso desarrollo esa parte también en el libro, ¿verdad? Para explicar. Hoy por hoy ya tenemos muchísima información y ya cada vez más, tanto las neurociencias como todo lo que es la medicina cuántica, energética, ya está explicando mucho más y ya los médicos también y muchos científicos que no estaban, digamos, haciendo esta relación de la importancia que es tener en cuenta las emociones y las enfermedades. Y hoy sabemos que más del 80% o más inclusive se dice de las enfermedades que tenemos son psicosomáticas, ¿verdad? Entonces, esa información es lo que a mí me ayudó a buscar más información y de a poco ir implementando también todo lo que iba aprendiendo. Entonces, ya con las emociones iba manejando bastante las emociones, me convertí en una persona mucho más tranquila, mucho más tolerante conmigo misma y con los otros. Leí mucho metafísica, hice muchos cursos de metafísica y eso me fue sacando. Pero también cambié mi dieta, suspendí el azúcar, suspendí la harina, no tan así como el 100%, pero en esos tiempos sí. Dejé de tomar leche de vaca, empecé a tomar leche de semillas y a tener una alimentación mucho más sana, a descansar más lo que podía, porque en un negocio de comidas no se puede descansar mucho. Y bueno, sí, así es como, no sé si hasta qué punto estoy respondiendo. Trato de claro. Claro que sí, claro que sí. Sí, bueno, a comer hay que comer todos los días. Que comer hay que comer todos los días. No, hay que comer, pero hay que ver qué comer, sí. Claro, pero no, te lo digo porque tu trabajo, que es vender comida, es una broma, ¿no? Ah, sí. Eso no vas a parar nunca de vender, porque comer tenemos que comer todos los días. Pues nada, pues yo estoy encantado de escucharte, la verdad, y aparte cómo has superado tu bueno, entre comillas, tu enfermedad, o como quieramos llamarlo, la artrosis, cómo la has llevado de bien y has conseguido investigando y siendo curiosa, ¿no? Siendo curiosa, queriendo saber, a ver, esto tiene que tener una explicación más, que no sea tan, ¿cómo se dice?, clínica, ¿no? Que tenga que ver más con el tema de la mente y el tema de la somatización. Me parece alucinante, de verdad. Bueno, yo voy a dar paso a los compañeros. Si te parece que te vayan haciendo preguntas, A ver, por favor. ¿Quieres empezar tú, Sonsoles? Sonsoles, ¿quieres empezar tú la primera pregunta? Sí. Hola, Fabián. Hola a todos. Hola, Isa. Hola, María. Te he escuchado. Me he metido un poquito tarde, pero vamos, por lo que he escuchado, me parece que eres una mujer muy luchadora.
una persona que realmente en tus libros, en tu libro que has escrito, nos transmites realmente tu experiencia de todo lo que has pasado. Y eso, pues la verdad es interesante. Me gustaría leer tu libro porque de alguna manera nos enseña a nosotros también cosas que tú has pasado y que nosotros no hemos pasado. Y eso es, claro, cuando tú dices la parte de somatizar, es que la parte emocional se puede somatizar, es decir, que lo pasas físicamente. Yo lo sé porque yo bueno, tengo una ansiedad generalizada y tengo a veces pues demasiada ansiedad, me come, vamos, de alguna manera me expreso así y se somatiza físicamente, sí. Y posiblemente todo lo que hayas pasado es por los problemas emocionales que has pasado. Pero estás aquí y es lo importante. Y es muy bello que escribas. Y una pregunta. ¿Cuál ha sido tu inspiración para escribir un libro con todos esos problemas emocionales que has pasado? Realmente a mi gran maestra Louise Hay le debo también esta inspiración. Ya la conozco, ha escrito un libro, la alquimia, ¿no? Ella escribió, bueno, muchísimos, más de 80, 90 libros. No, es que yo tengo uno de ella que se llama Alquimia y el otro título no lo recuerdo. Sí, ella fue mi gran inspiración, porque ¿por qué escribí sobre el dolor y sobre mi experiencia personal? Porque el libro de Louise Hay, Usted puede sanar su vida. Si no fuera por ese libro, bueno, a lo mejor iban a aparecer otros, pero ese libro y la historia de ella es la que me inspiró a contar mi propia historia, para que sirva a alguien. Yo no sé si ustedes conocen el librito pequeñito de Louise Hay, Sana tu cuerpo. ¿Sí? Sí, ese es el libro más lo conozco, sí. Sana tu cuerpo. Sí, entonces eso es lo que me inspiró. Me inspiró ella, mi gran maestra, a escribir sobre mi experiencia con el dolor. Fue fantástico. Fue mi mayor, tu mayor apoyo para poder empezar a escribir y transmitir lo que realmente tú has pasado. Porque no sabías cómo, y entonces ella fue tu referente, ¿no? Sí, ella fue mi referente y cuento el paso por paso, más o menos. En el segundo libro hablo muchísimo más de las emociones, cómo transitarlas, cómo canalizar las emociones. A veces decimos, no, yo me trago, yo simplemente me callo, y esa no es la manera. Esa no es la manera. Las emociones hay que canalizarlas. Y entonces yo ahora, el segundo libro es así, desarrollo toda esa parte y me encanta, y cada vez estudio, leo más y voy agregando a mis capítulos nuevos temas, porque hay tanta información, y cuando la información toca lo que yo viví, lo que yo pasé, lo que yo experimenté, para mí ya está, ya es válido, porque siempre digo, yo fui mi propio conejito de India. Ya, pero yo experimenté por mí, con las medicinas. Perdona, una pregunta. Sí. Pero entonces esta autora de este libro de Cómo sanar tu vida, te ayudó, pero realmente tú lo escribes como tú lo sientes. No como ella lo escribe, me refiero, ¿no? Sí. Y entonces te ayuda también a sanar tus emociones de alguna forma, ¿no? Todos los días sano mis emociones. Esto es un camino que no tiene regreso. Todos los días. Te lo digo porque a mí me apasiona escribir y me ayuda muchísimo. De verdad, cuento mis cosas, mis experiencias, bueno, y de alguna forma estoy empezando como tú
y me inspiro también en mi caso, el primer libro son poemas y me he inspirado en poetas, ¿no? En conceptos, pero luego yo lo he reestructurado como yo lo siento, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Pues te aplaudo y te felicito porque quiero leer tu libro. O sea, si me puedes mandar el link, Fabián, me mandas su contacto y me mandas tu link y lo leo en el Kindle, ¿vale? Bueno, felicidades, María, y encantada, ¿eh? Gracias, Sonsol, encantada. Maravilloso, seguro que me... Gracias, Sonsoles. Muchas gracias, corazón. Bueno, vamos a darle paso a Mari Carmen Andere, desde México. Adelante. Hola, buenas tardes, María. Hola. Pues aquí estamos. No me podía perder esta entrevista, María. Sabes que te aprecio muchísimo. Admiro tu trabajo y admiro muchísimo esta parte que nos identifica porque pues hemos tenido ya contacto y me identifico con la muerte de tu mami a través del cáncer, que me pasó algo similar. Y en cuestión de psicología, esta frase que nombras de que la mente habla lo que la boca calla, es tan increíble la manera en que lo describes en tu libro. Y quiero hacerte una pregunta que a mí me inquieta, pero me gusta mucho hablar con colegas sobre esto. Me gustaría mucho, si tú lo deseas, que nos puedas compartir cómo ha sido tu proceso mental cuando has vivido todo esto, que te tiene la experiencia del dolor, el sufrimiento, cuando nos equivocamos como especialistas, porque somos al fin y al cabo humanos, y nos encontramos personas de nuestra propia familia que te dicen, pero si eres psicólogo, tú puedes salir de todo esto. O sea, así de una forma tan común, ¿cómo ha sido este proceso mental para cuando tú recibes respuestas como estas? ¿Qué sucede? Bueno, ¿qué sucede? Yo agrego, bueno, cuando me dicen, vos sos psicóloga, ¿por qué tu hijo tiene este problema? Lo que pasa es que a veces en casa de herrero, decimos acá en Paraguay, cuchillo de palo. En casa de herrero, cuchillo de palo. Hay veces que uno no puede resolver sus propios conflictos, necesita ayuda. Y no sos la mamá de tu hijo, no sos su psicóloga. En mi casa a veces me dicen mis hijas, mami, quiero hablar con mi mamá, no quiero hablar con la psicóloga. O vienen y me dicen, mami, quiero hablar con la psicóloga, no quiero hablar con la mamá. Entonces, el hecho de ser psicólogos, los psicólogos no somos especiales, no tenemos una varita mágica para sanarnos ni para sanar a otros, no, nos basamos en lo que fuimos aprendiendo en la facultad, en las experiencias de vida de cada uno y en fin. Entonces, al ser psicóloga, después, por eso estudié psicología, porque yo quería muchas respuestas. Yo necesitaba, ¿por qué la espalda? ¿Por qué la espalda? Y la psicología no me respondía por qué la espalda. ¿Sí? Me respondían las terapias complementarias. Hoy ya sí, pero en aquella época no. Era solo somatización, es mental, es psicológico y ahí quedaba. Entonces, el dolor de espalda, yo lo fui relacionando después y a ver cómo lo solucioné. Les voy a contar. El dolor de espalda alto es lo que nosotros nos cargamos, las responsabilidades. El dolor de espalda un poco más bajo, que era entre las vértebras dorsales, es la carga que nos impone. Cuando mis padres enferman, me dicen, te vas a quedar a cargo de tus hermanos. Todavía estudian, todavía son chicos. Tenía un hermano de 15 años que sufrió una barbaridad, la muerte de mamá y también de papá. Y eso yo lo tomé como una gran responsabilidad, como un mandato, que en constelaciones familiares lo entendemos muy bien, como un mandato. Lo tomé como una carga, además de la carga que yo misma me imponía.
por eso tenía que ser todo perfecto, todos tenían que estudiar, todos tenían que ser buenas personas, todos, en fin, yo tenía que poder con todo. Esa es uno de los signos de las personas que sufren artrosis y ahora fibromialgia entra en la misma característica. Las personas con artrosis, o por qué sufrimos artrosis, por qué enfermamos de artrosis o de cualquier otra enfermedad reumatológica, es porque nos exigimos más de lo que podemos dar. Por estos mandatos, por esta fidelidad a la familia, por esto que desde niños tomamos. Imagínense, alguien de ustedes también es hermana mayor. Ser hermana mayor, primera nieta, primera sobrina, primera hija. ¿Sí? Vas a cuidar a tus abuelos, cuida a tus hermanitos, cuida a tus papás, sé la mejor en la clase. ¿Sí? Hasta ya tienen el panorama. Bueno, ¿cómo yo resolví esto? Gracias a las terapias. Ni me acuerdo qué terapia era, porque hice tantas, no sé de qué línea, pero asumir todo lo que yo hice, pero por amor. O sea, yo terminé, lo hice por amor. No lo hice porque me lo impusieron, no lo hice porque tenía que hacer, lo hice por amor. ¿Sí? Eso a mí me ayudó un montón. Me ayudó a mí. Yo pude y lo hice. Y si tendría que hacer, lo volvería a hacer, pero lo haría desde el amor, no desde la obligación, no desde tomar eso como una carga. Mis padres no querían morirse. Enfermaron. Mis hermanos podían y no podían tomar esa responsabilidad ni de sí mismos. Todo fue muy doloroso para todos. Todos eran más chicos. Y entonces yo lo hice por amor. Cuando yo asumí eso, que yo lo hice por amor, ahí también empecé a amarme más a mí misma, a respetarme más. Y era la culpa también, mucha culpa. ¿Y por qué no la llevaste? Porque ustedes saben, y Mari Carmen sabe como psicóloga, que el duelo tiene un proceso. Y uno de los primeros, una de las partes del duelo es cuando alguien busca al culpable. Siempre queremos encontrar un culpable. ¿Por qué no le...? Y a la que más culpamos es a una misma. ¿Y por qué no lo llevé acá? Y escuchaba, y no, es que Mari no le atendió a la mamá, no le dio toda la medicación, no le llevó tal parte, no hizo esto, no hizo aquello, y por eso mamá murió. Esas cosas yo escuché de mi familia. ¿Sí? ¿Qué me ayudó la psicología y la terapia a comprender que ellos lo decían desde el dolor que sentían? Cuando yo empecé a aprender en psicología las partes de un duelo y los procesos de un duelo, ahí empecé a entender eso. Entonces ya pude perdonar, ya no había más resentimiento, porque era de su dolor. Y cosas como esas fui comprendiendo, entendiendo, y entonces las emociones cambiaron. ¿Por qué? Porque el pensamiento, el conocimiento, el entendimiento cambió. Ya no estaba enojada, ni con los otros, ni conmigo misma. Programación neurolingüística fue otra de las especialidades que realmente me abrió el mundo, y que es practicar, llevarlo realmente a la práctica me ayudó muchísimo. He dado muchísimas clases de programación neurolingüística acá en mi país, ayudando a muchísima gente también a superar duelos, conflictos, en fin. Entonces, la programación neurolingüística con sus técnicas fue otra escuela que me ayudó a superar estos conflictos que me llevaron al dolor. Entonces, por eso lo que la boca calla es lo que el cuerpo somatiza. Por eso aprendí a expresar el dolor, aprendí a expresar el enojo, aprendí a expresar emociones y sentimientos de diferentes maneras, con tal de no somatizarlas. Y si alguna vez somatizo algo, ya con todas las técnicas y todas las experiencias que tengo, lo trabajo, no lo guardo, no lo dejo para mañana, lo trabajo. Y si tengo que llorar, me siento y lloro. Si tengo que
canalizar de alguna manera, escribiendo, no sé, estando sola meditando. La meditación fue otra de las herramientas extraordinarias que me ayudó a salir de donde estaba y lo que me mantiene así, espléndida. Sí, claro que tengo mis bajones, claro que lloro, claro que me duele el dolor de mis hijos, claro que... Pero hasta eso, con constelaciones familiares, aprendí a respetar. Aprendí a respetar el dolor ajeno, el proceso ajeno. Estoy ahí. Cuando me dijeron, si no respetas el proceso de tu hijo, lo que él tiene que pasar, lo que él tiene que aprender, le estás faltando el respeto. Eso fue un alivio para mí. No quiere decir que deja de importarme lo que le pasa y cómo le pasa. Estoy ahí, pero desde el amor. Dejé de criticar, dejé de juzgar, ¿sí? Y eso fue lo que me liberó del dolor, o me libera del dolor. Gracias, Mari. Pues déjame creo que eres psicóloga. Gracias por compartir esa parte. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, pues, a ver, ¿a quién le damos paso? Dorita, Dora, adelante, Dora, desde Florida. He dicho Florida, no he dicho Miami, ¿has visto? Fort Lauderdale, Florida, sí. Hola a todos. Un saludo especial a María, felicitaciones. Y bueno, y acá se han juntado varias psicólogas, ¿no? Sí. Y me parece un tema muy interesante, bueno, me incluyo. Cuando hablas de somatización, ¿no? En tu libro se interpreta, y también lo dices tú, que tuviste lo que estás conversando hace unos minutitos, que has tenido que pasar, ¿no? Y esa dificultad de aceptar las enfermedades de tus padres. No podías expresarlo verdaderamente lo que sentías, ¿no? Querías sentir, pero permanecías tal vez un poco callada. Y eso se fue haciendo, como dice tu libro, más complejo, ¿no? Más difícil a tu alrededor. El poder expresar y el querer expresar y no decirlo, ¿no? Es como que ya llegó un momento en que tu cuerpo habló, ¿no? Como dicen, es bien conocido esto que el cuerpo necesita hablar. Hoy en día, con el progreso que has hecho en tu vida y cómo tú te expandes y adviertes las cosas que has pasado y que has trabajado mucho tu vida interior, ¿cuál sería el constructo más efectivo que nos podrías decir? ¿Cuál sería tu pensamiento, ¿no? El pensamiento que no lo tenías en esa época frente a esas situaciones X, Y y Z de lo que le estaban pasando a tus papás y que te sumías en una angustia, en una ansiedad intolerante, entonces, ¿no? Y ahora, hoy en día, que si a ti misma o a alguien le estuviera pasando este dolor, ¿no? ¿Cuál sería ese pensamiento frente a esos hechos? ¿Cómo cambió tu pensamiento de ayer y de hoy día? Y cambió mucho, pero de forma paulatina. No fue de un día para otro. Yo iba recabando mucha información, ya tenía mucha información, pero no lo estaba poniendo todo en la práctica, ¿sí? Entonces, hoy por hoy es quien se siente, quien está en un duelo y no lo puede superar, quien está en una relación tóxica, quien tiene conflictos no resueltos de la infancia, que busque ayuda. Hoy por hoy tenemos la bioneuroemoción, tenemos las constelaciones familiares, tenemos la programación neurolingüística, tenemos terapeutas en el mundo actualizados que están rescatando todas estas técnicas que decían, no, esto no es científico, pero es muy válido, es muy útil. Yo con muchas cosas que decía no son científicas, no están comprobadas, como las constelaciones familiares, por ejemplo, a mí me ayudaron muchísimo. Entonces, mi pensamiento, o lo que yo pensaba antes que podía sola, después me di cuenta que no podía sola, que yo necesitaba a una psicóloga
que yo necesitaba a una terapeuta, que yo necesitaba una amiga por lo menos con quien hablar para exteriorizar esas emociones y no somatizarlas. Yo estaba muy sola en esa época, muy sola, no tenía con quién hablar. Con la que podía hablar era con mi hermana, pero mi hermana también estaba acongojada, estaba terminando su carrera. Bueno, hasta que empecé en la facultad y empezamos a hacer nuestros grupos de trabajo entre compañeros, entre profesores, y ahí fui y empecé a contar. A mí me costó mucho hablar como hablo ahora. Antes yo no lo podía hacer. Uno, porque se me hacía un nudo en la garganta y no podía expresar, y otro era algo tan mío, tan metido allá adentro, que me costaba expresar. Entonces, buscar ayuda. A veces nosotros entramos en YouTube y tenemos un montón de información ahí, parece que ya entendimos, parece que ya comprendimos de qué se trata, pero ponerlo en la práctica es lo que nos cuesta. O sea, leer tu libro, ¿no? Leer como lo que he hecho yo, leer tu libro, es como decir, afirmar que el dolor que has tenido es real, ¿no? No podemos decir que no fue real. Y esto de la somatización que ocurre cuando hay un elevado nivel de estrés o de ansiedad, como tú lo tuviste, ¿no? Mucha gente podría decir frente a esa situación, pues, no lo soporto, no lo aguanto el dolor, no puedo ver a mis padres sufriendo tanto. Capaz, hoy día tu pensamiento cambiaría en decir, bueno, es así, mis padres, ¿no? Bueno, tal vez se ha debido cuidar más, pero si no lo han hecho, vamos a poder colaborar en lo que sea posible, pero si no, no me voy a sentir culpable, no me voy a sentir tan afectada, ¿verdad? O sea, es un poco que cambia tu pensamiento 180 grados, se puede decir, ¿verdad? Sí cambia, porque empecé a incursionar mucho más en la inteligencia espiritual, ¿sí? Claro. Hoy, por ejemplo, escucharle a Gonzalo Fraile, ¿sí?, que nos recomendó escucharlo, me da mucha paz. Lo que yo hace tiempo empecé es a buscar mi paz, resolver las situaciones y encontrar mi propia paz, respetando siempre al otro, ¿sí? Cuando yo empecé a través de la programación neurolingüística a comprender, y esto fue así fabuloso para mí, y para quien lo comprende, es que todos somos iguales, pero todos somos diferentes. Todos percibimos el mundo de diferente manera. Eso y más hoy me dice la espiritualidad. Todos vivimos en diferentes niveles de conciencia. Claro, diferentes planos. Diferentes niveles de conciencia. Por eso es que ya no me nace juzgarle nomás a la persona o enojarme con alguien, porque digo, es su punto de vista. Access Consciousness también, no sé si conocen, es nuevo, esto hace 25 años que empezó. Access Consciousness también nos enseña a dejar los puntos de vista del otro con el otro. No engancharme. Ho'oponopono también me enseña a tomar responsabilidad de mí sobre mí. Lo que pienso, lo que siento. No es el otro soy yo la responsable de qué pienso de uno mismo. Bueno, entonces yo te estoy hablando un poco en mi dirección como psicóloga cognitiva, ¿no? Conductual. Un poco lo que habla Albert Ellis, que en algún momento tú lo has mencionado, sin mencionarlo a él, pero has mencionado un poco, pues, las interpretaciones que nosotros hacemos de nuestros pensamientos, ¿no? No es mucho que le estaba pasando a tu mamá, que estaba tan grave y estaba con el cáncer, sino cómo tú lo interpretabas, cómo veías esa escena, esa situación, cómo te estaba afectando tanto, hasta tal punto que creó, pues, una enfermedad, una cosa así grande, ¿no? Entonces, este señor, pues, habla, ¿no? Este psicólogo neoyorquino, ¿no?, de Albert Ellis, habla, pues, de que frente a estas situaciones amenazadoras,
perjudiciales, como tú lo sentías, molestos, ¿no? Todos estos síntomas que te venían o las cosas que te estaban pasando, pues no eran tan positivas a tu alrededor, ¿no? Las responsabilidades que ibas sumando de tus hermanos y también inclusive tu esposo, ¿no? Pero es un poco que lo interpreta Elis como catastrófico. Sí. Y algo tú lo mencionas sin decirlo de esa manera, pero sí, es como que decir, esta situación no la soporto, no la resisto, ¿no? Y me uno pues al problema que yo tengo, lo hago más grave. ¿No es así? Sí. Y Sí, hay otras emociones. ¿No es interesante un poco trabajar o manejar estas emociones que son, por ejemplo, las que has estado mencionando en tu libro, ¿no? La cólera, la ira que tenías muy dentro, ¿no? Esos niveles que en tu segundo libro me va a causar muy interesante para mí leerlo, porque me encantan las emociones, y también hablas de la culpa, ¿no? Porque la culpa también nos mueve a nosotros, pues, frente a algo negativo que nos está pasando, algo muy triste, ¿no? Y te viene como que te están haciendo culpable a ti de lo que les está pasando a tus papás, ¿no? Entonces, eso es un poco que reviso, me detengo en tu libro. Me parece la parte autobiográfica también interesante, las cosas que pasan en tu familia, y también la otra parte, un poco científica, que tú lo estás uniendo para toda esta gente que te escucha, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esas mujeres que no han hablado con su interior, ¿no? Que dejan pasar la vida, hablan con lo exterior, pero no hablan como lo que tú encontraste, de hablar con tu propio interior? ¿Qué le dirías a ellas? ¿Cómo duele? ¿Cómo viene la preocupación de esos problemas? ¿Qué le dirías? Le diría que antes que nada es que vivimos en un estrés constante, permanente, con muchas exigencias, autoexigencias. No nos enseñan a manejar nuestras emociones, no nos enseñan muchas cosas aún en la mayoría de las facultades o colegios o escuelas. La importancia de conectar con la esencia de uno, de reconectar con tu propia esencia. ¿Saben qué hice yo? Yo me hinqué ante Dios y me entregué. Llegó un momento en que yo no creía más en nada. Yo no podía hacer una oración, yo no podía decir un Padre Nuestro. Dejé de irme a la iglesia. Cualquier cosa me pasaba cuando me tenía que ir a la iglesia, porque decía, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me tienen que pasar tantas cosas? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Y me sentía muy sola, muy sola. Entonces, hincarme ante Dios, ¿sí? Y entregarle todo mi ser me ayudó a reconectarme conmigo misma. Empecé a escuchar los pajaritos, empecé a darme cuenta de la importancia de mi respiración, a conectar con mi cuerpo, a conectar y a preguntarle a mi brazo por qué. O decirle como hoy lo tuve toda la tarde, o gran parte de la mañana y la tarde en el sol, y lo hablé, y le puse colores, y le pedí perdón, y en fin. Esto yo nunca lo digo. Yo me hinqué ante Dios. Ante tu libro. Y es lindo, ¿no? Es lindo que lo podrías poner en un segundo libro, porque es un llamamiento, ¿no? Espiritual muy grande, maravilloso, que te cambia el mundo, ¿no? Todas esas terapias y esas ayudas que has tenido son maravillosas. Y mi última pregunta, porque quiero dejar además preguntar, María, en 3 palabras, ¿cómo defines tu libro? Maravilloso. Les cuento que yo lo escribí, teníamos, ustedes saben, 7 semanas para escribirlo, y yo en esas 7 semanas tuve un casamiento en Buenos Aires,
y se abrieron las fronteras acá nosotros tenemos un grave problema con la frontera entre Encarnación y Paraguay. Y fue después de 2 años, de más de 2 años, volver a encontrar con mis nietos y con mis hijos que viven en Corrientes. Entonces yo casi no tenía ese momento para escribir. Y todo estaba en mi cabeza y lo empecé a escribir y me ayudaron, lo tipearon. Cuando ya salió el libro, no he visto los errores que tenía. He visto el contenido y me encantó. Me encantó el contenido. Yo lo hubiera querido leer hace 30 años atrás. Entonces, a partir de ahí, es lo que me nace hacer, estoy ya por el 7º capítulo del 2º libro que va a hablar de las emociones y un poco con más profundidad y con más interés. Me dices maravilloso, ¿qué otras palabras serían las otras dos? Maravilloso, instructivo, ¿sí? Instructivo y atrevido. Claro, está lindo. Atrevido porque digo, bueno, yo me hago responsable, yo cuento mi experiencia y me hago responsable de lo que digo, ¿sí? Cuento mi vida, mi experiencia y entonces atrevida, me siento atrevida. Sí, hay muchas cosas que las estás diciendo acá y que no están en tu libro. Pero sí, está completo lo que has hecho y es cortito, pero como dices tú, sustancioso. Me gustó mucho, te felicito, felicidades para el 2º libro también y te esperamos acá. Gracias. Gracias, Dora. Gracias.